Hola, muy buenas tardes, apreciados amigos y amigas que siguen este Café Literario Verónica Ascensión. Hoy es un programa especial, un programa de lujo y que realizaremos con una gran alegría, porque se trata del encuentro de dos excelentes amigas a las que hemos seguido alrededor de todos sus trabajos especializados y que nos hemos unido también a esos trabajos. Para mí, recibir aquí a Kathleen Martínez, nuestra muy apreciada arqueóloga, famosa arqueóloga, reconocida, destacada por su trabajo impresionante en Egipto, detrás de los restos, la tumba de Cleopatra, que es conocida ya por los 10 millones de dominicanos y conocida internacionalmente, y que por su labor ha sido galardonada, premiada y aplaudida permanentemente, porque qué labor titánico de una dominicana en una tierra extranjera y en un país con sus leyes y sus temas como es Egipto, y ella haber logrado hacer ese trabajo de hace, bueno, Catherine nos dirá los años. Yo por lo menos estoy con ella hace 15 años. Recuerdo que la invité a mi café literario, donde ella vino a dar unas noticias iniciando o cuando iba por la mitad de su proyecto, y nos sentimos tan bien, tan halagadas, y a partir de ahí hemos seguido todo el camino de Kathleen Martínez. Con Lidia Martínez de Macarrulla igual. Este es un binomio, dos amigas que pude en algún momento enlazar, porque con Lidia igualmente más de 10 años alrededor del tema de los taínos, los indígenas de la República Dominicana, trabajar intensamente con todo en contra, nadando contracorriente, para tratar de dar a entender al pueblo dominicano la importancia de rescatar la memoria histórica de nuestro país. El mundo de los indígenas, ese cacique Enriquillo, que Lidia agarró y lo convirtió en el personaje más importante de todos estos años en lo que son los comentarios de temas históricos y científicos en el país. Gracias, Lidia, porque creíste en nuestra amistad, siempre he estado dispuesta a estar de cerca, y juntarla a ustedes dos es como celebrar el éxito de lo que ha sido este trabajo conjunto que han hecho ahora alrededor de encontrar al cacique Enriquillo, de tratar de encontrar los restos del cacique Enriquillo en las ruinas de Asua. Bienvenida, Kathleen, bienvenida. Y Gracias. qué Gracias. bueno Siempre es un tenerlas acá. placer compartir Sí, con yo quisiera, ustedes. Lidia, gracias, Kathleen. Yo tenía hace mucho el deseo de que tú estuvieras aquí, pero este es el momento, porque este es el momento de dar buenas noticias, y además de que ya no solamente va a hablar de tu trabajo en Egipto, sino de este trabajo que tiene tanto que ver con nuestro país. Yo quería preguntarte, Lidia, eh, después que tú conociste a Kathleen, ya hicimos dos programas. El primer programa, Claro. donde abundamos para las personas que no pudieron verlo, donde hablamos de ese inicio de Lidia alrededor de este tema, y en el segundo programa trabajamos ya hasta la llegada de Kathleen al proyecto y ese viaje que duró unos meses en Asua. Cuéntanos, Lidia, ¿cómo fue ese encuentro entre ustedes dos y cuáles han sido los resultados? Bueno, tú sabes que en el 2021 estuvimos trabajando en las ruinas de la iglesia. Fue un trabajo que hubo que suspender porque no contamos con mano de obra lo suficientemente calificada como para hacer el trabajo que yo siempre soñé. Entonces, Kathleen inclusive fue a verlo y se alarmó de lo que vio. Y yo le dije, ante cualquier falla, tú podrías en algún momento echarme la mano. Ella dijo, sí, yo nunca he hecho nada en mi país, pudiera hacerlo. Bueno, pero la cuestión es que después yo me involucro con el embajador dominicano en Israel y logramos que nos fijaran unos arqueólogos israelitas que también que decían que ellos nunca habían hecho un trabajo en América y que harían con mucho gusto esto. Y nada, tenían una relación incluso con el presidente de la República y eso facilitaba mucho el trabajo, porque Catherine estaba trabajando fuertemente en su búsqueda de Cleopatra.
pero que resulta que eso era en octubre del 2023. ¿Y qué pasó? Que el 7 de octubre Gaza ataca a Israel y son varios cientos de personas que mueren. Eso produjo una declaratoria de guerra por parte de Israel y se vino la guerra entre los dos grupos. Entonces, hubo que suspender a los israelitas porque, claro está, no podían salir de Israel. Entonces yo digo, Kathleen, estoy ante este problema cuando ya todo supuestamente estaba organizado para comenzar y voy a necesitar tu ayuda. Y ella me dijo, con mucho gusto, yo preparo un equipo multidisciplinar y vamos a hacer un trabajo como nuestro país se lo merece y como el mismo cacique Enriquillo merece algo por todo lo alto. Bueno, pues planificamos comenzar en febrero y efectivamente el 2 de febrero Kathleen estaba aquí con su equipo. Nosotros habíamos tenido que adecuar un poco las ruinas porque había chivos, mucha basura y gracias a Dios el presidente de la República, Luis Abinader, me, me puso el soporte al PROPET, Proyectos Especiales de la Presidencia, y su director, el Robert Polanco, la verdad que tomó muy en serio las palabras del presidente y nos ayudó, hizo todo el esfuerzo para que eso se puliera, se adecuara y Kathleen y su equipo pudieran entrar como se lo merecían, por lo menos. Entonces, nada, el día 2 llegó Kathleen Martínez con su equipo multidisciplinar, donde venían unos teólogos árabes, venían antropólogos forenses, venían restauradores, venían antropólogos. Entonces, nada, nosotros arqueólogos, menciono ahí a Antonio Gio, que fue quien dirigió la parte arqueológica realmente de los trabajos, bajo la supervisión de Kathleen Martínez, claro está. Hicieron un trabajo que yo creo que todo el país debe sentirse orgulloso porque se sentó un precedente aquí. Eso yo creo que va a pulir un poco las otras excavaciones, trabajos de arqueología que se hagan. Y que Porque se habían hecho anteriormente. sí, comparándolo con, no pueden compararse con lo que ocurrió antes. Pero este equipo formado por Kathleen sí estuvo a la altura de los mejores trabajos de arqueología internacionales, cumpliendo con todas las reglas. Y entonces, nada, ese ha sido el trabajo que yo estoy sumamente agradecida, porque realmente yo quería darle a este proyecto, tras los restos del cacique Enriquillo, importancia para llamar la atención de la gente, porque entendí desde hace muchos años atrás que Enriquillo había sido como menospreciado por nuestros historiadores y que había llegado el momento de que analizáramos bien su vida, que lo interpretáramos bien. Y con este trabajo de apoyo que nos dio Kathleen Martínez, yo creo que hemos estado a la altura de lo que hubiésemos podido soñar. O sea que estoy muy agradecida por el trabajo que ella ha hecho en las ruinas de la iglesia de las Mercedes. Así es, así es. Lidia, Kathleen, vamos a hacer una primera pausa para escuchar a nuestros patrocinadores y volvemos con ustedes para hablar un poquito con Kathleen de el significado de ese encuentro de ella con Lidia y sacar adelante este proyecto. Volvemos en breve. Estamos hablando con Kathleen Martínez, nuestra arqueóloga, y Lidia Martínez de Macarrulla, historiadora y la persona que han causado todo este trabajo en la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo. Volvemos en breve. De nuevo en nuestro café literario Verónica Ascensión con Kathleen Martínez y Lidia Martínez de Macarrulla. Bueno, pudiéramos decir que es un encuentro entre las Martínez, ¿verdad? Dos amigas que se han unido para un trabajo importantísimo. Kathleen, tú eres una abogada, arqueóloga y diplomática dominicana. Y desde el 2005 en la búsqueda de la tumba
de la reina Cleopatra en el templo Tapusiris Maya. Eso lo conoce todo el pueblo dominicano porque tú iniciaste en el 2005, pero siempre estuviste viajando al país a dar noticias de cómo iba ese proceso. Ya después de ese documental, la presentación del el último secreto de Cleopatra, el cual se realizó con National Geographic y que se presentó aquí en el Teatro Nacional. Yo creo que ya tú eres una figura conocida en ese mundo y que todo el mundo ya te sigue. Están esperando qué va a pasar con esa búsqueda, ¿verdad? Pero ahora quiero que me hable un poquito de tu encuentro con Lidia. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó ese encuentro detrás de otro trabajo de arqueología importante? El encuentro mío con Lidia fue una casualidad de la vida. Hace muchos años nos conocimos en un crucero que salía de aquí, el primer crucero que salió de Santo Domingo. Sí, Y ahí sí. tuve la oportunidad, nosotros coincidimos en la mesa y ahí entonces comenzamos a hablar de manera informal de diversos temas. Y ahí conocí a Lidia y me causó admiración las cosas que ella hablaba y tuvimos la oportunidad de conversar cosas que para mí fueron muy placenteras. Pero fue ese momento y ya nosotras no nos volvimos a ver más. Yo estaba en mi proyecto en Egipto, iniciándolo, y luego tú nos presentas años después, cuando ya Lidia había iniciado un trabajo arqueológico en las ruinas del Pueblo Viejo, en Asua, y nos reunimos y Lidia me pidió que fuera a ver el proyecto. Y en realidad, cuando llegué a las ruinas, noté que había falta de técnicas, de técnicas Las que, apropiadas. que deben, que son imprescindibles para un proyecto arqueológico, porque el proyecto arqueológico es un proyecto científico en el que tú tienes necesariamente que documentar el trabajo que estás haciendo. Y entonces hablé con Lidia sobre lo que vi en ese momento y también le manifesté que si necesitaba mi ayuda, pues yo con muchísimo gusto colaboraba con su idea. Porque yo estoy súper ocupada, ocupadísima, pero el hecho de que Lidia se haya abanderado en una causa que me parecía tan, tan importante. Yo amo, De tanta amo, nobleza, yo ¿verdad? amo la valentía. Me hablaba de un personaje que merece ser buscado porque en la forma en que veo las cosas. Yo busco a Cleopatra no porque sea Cleopatra, sino por su Por legado, lo que fue por la ella. admiración que siento hasta ese personaje histórico que es una mujer y que yo me quiero convertir y me autodenomino su abogada porque ella no merece ser recordada así, porque ella aportó tanto. Fue la primera mujer que estudia formalmente en la universidad, intenta cambiar la sociedad de su tiempo y una serie Con de varios cosas. Es la idiomas. primera que estudia, es la que abre las puertas a la mujer. Cuando hoy vemos una doctora, una abogada, tenemos que pensar en ella. Ella abrió esa puerta. Entonces, es un personaje para mí fascinante, pero no dejó de ser fascinante Enriquillo, porque Enriquillo se levantó en nombre de la dignidad del ser humano y además tuvo la astucia de él vencer a ejércitos poderosos, no tener miedo. Y ese personaje también me cautivó. Claro. Y me pareció interesante también la, la óptica con que Lidia miraba este proyecto, porque a veces no se trata del que más sabe, sino de la óptica con que tú estudies un personaje. Y eso es algo muy importante, Claro. dedicarle el tiempo, tratar de entender el personaje y ubicarlo. Y me causó mucha admiración el hecho de que Lidia viajó por el país. No es solamente que se sentó a leer los libros como hacen muchos científicos, historiadores, profesores, y quieren resolver estas historias a través solamente de los libros sentado en su oficina, que no Claro. era el caso de Lidia, Sí. sino que ella viajó el país, fue a ubicar los sitios, y luego surgió dentro de sus investigaciones un lugar que le pareció que por las investigaciones que había hecho reunía las condiciones. Lidia me presentó esto, no es que ella no tenía unos años de trabajo
Y Claro, porque entonces, incluso Kathleen, que Lidia inició en Boyá. ¿Por qué? Todo indicaba que ahí estaban los restos de Enriquillo. Y dentro de ese gran trabajo de investigación en los archivos en España y en los archivos aquí, es que Lidia se convirtió en una investigadora pertinaz, porque ustedes son dos guerreras, que eso es lo que me encanta. Yo junté dos guerreras y yo que soy la tercera, somos tres. Entonces me encantó ese trabajo, que es lo que te lleva a, lo que la lleva a ASUA. Su claro, trabajo, como tú dices, el trabajo de investigación. claro, un trabajo de investigación serio. Serio. Una vez ella me explica este trabajo, yo me doy cuenta que reúne todas las posibilidades de ser cierto, pero le faltaba a Lidia la parte de la ejecución científica del proyecto en el ámbito de la arqueología y para eso yo necesitaba un equipo porque eso no podía hacerlo ella. Entonces yo me quiero sumar a ese proyecto, incluso le ofrezco venir con mi equipo y colaborar con ella, pero ¿qué es la ciencia? Porque en la ciencia no es que cuando tú tienes una hipótesis, la hipótesis tiene que ser así. Pero tú haces el trabajo para tú confirmar o O descartar. descartar, así mismo. Entonces, eso es la ciencia. Y yo entendí que por lo que ella me presentaba tenía muchas posibilidades de ser cierto y que estuviésemos en presencia del lugar donde podía estar los restos de Enriquillo. Ahora bien, aunque el lugar no es exageradamente grande, las ruinas de la iglesia de Pueblo Viejo para fines arqueológicos es grande, porque las excavaciones se hacen por estratos. Y entonces el trabajo principal de un arqueólogo, director de excavaciones, es escoger dónde vamos a excavar y cómo vamos a excavar. Porque además es un proceso que tiene un tiempo determinado. En este caso, nosotros teníamos 4 semanas para hacer el trabajo En de un mes. rescate de osamentas y entonces incluso nosotros no nos daba tiempo excavar la iglesia completa porque nosotros tenemos que seguir una metodología de investigaciones, excavaciones a nivel internacional y eso requiere que se documente cada paso que damos. Que fue el trabajo impresionante que yo vi allá cuando fui a visitarla a ustedes. Todo ese trabajo de investigación, que ahí había un laboratorio montado. Con todo el laboratorio, con especialistas que estaban excavando las osamentas, porque es que la arqueología es un trabajo multidisciplinar que requiere de especialistas para todo, Para todo. porque nadie puede, es como los médicos, tú puedes ser un médico general y tener un conocimiento general, pero cuando te duele el corazón vas al cardiólogo, cuando así tienes un mismo. problema estomacal Claro. Así vas al mismo. gastroenterólogo y entonces todos ellos te hacen un trabajo y hay veces que estás interno y tienes 3 médicos, 5 alrededor Así tuyo. mismo, por eso ustedes tenían 5 médicos especialistas. Vamos a hacer una segunda pausa y volvemos con ustedes para que Lidia nos explique un poquito qué elementos pusiste en manos de Kathleen para que ella pudiera hacer el trabajo que está haciendo en la ruina, porque había un trabajo previo. Tú Claro. pusiste en sus manos, mira, esto es lo que yo tengo. Y a partir de ahí, entonces Kathleen dice, necesitamos esto, y eso es lo que queremos que entonces tú nos expliques lo que pusiste y después escuchamos a Kathleen para que nos diga qué ella recibió y qué pudo hacer a partir de lo que recibió. Volvemos en breve. Estamos con Kathleen Martínez, nuestra apreciada arqueóloga, y Lidia Martínez de Macarrulla. Estamos conversando sobre los restos de Enriquillo en las ruinas de Azua. Volvemos en breve. De nuevo en nuestro café literario Verónica Ascensión con Kathleen Martínez, arqueóloga, residente en Egipto, reconocida mundialmente y muy apreciada en nuestro país por su grandioso trabajo de investigación, trabajo científico, dejando legado al mundo. Y Lidia Martínez de Macarrulla, conocida ya también porque este es el tercer programa que hacemos con Lidia, y como este es un programa eminentemente educativo y que es utilizado por algunos profesores para comentarlo con algunos alumnos, siempre me gusta hacer preguntas que puedan ser explicadas por los especialistas. Hoy tenemos aquí a 2 mujeres que están dejando legado al país y me gustaría saber, Lidia,
¿Qué tú le entregaste a Kathleen cuando ustedes comenzaron el trabajo? ¿Qué elementos tú le entregaste para que ella se interesara y dijera esto vale la pena hacerlo? Porque si Kathleen no ve quizás lo que tú le estás entregando y ella ve que hay posibilidades, quizás no entra en el proyecto, ¿verdad? Sí, bueno, pero ese fue un trabajo primero de investigación. Había que investigar la historia, lo que había de realidad, lo que yo entendía que sí en la historia, ¿verdad? Pero dándole una interpretación, o sea, por mí, yo le di una interpretación diferente a la de muchos otros historiadores, porque conversé con otros historiadores de España profundamente, leí muchos libros, saqué de donde podía aparecer, aunque sea una frase, yo la busqué, e inclusive el fundador de los archivos de India de Sevilla habló mucho de Enriquillo. Y la verdad, no entendí por qué, si esas personas reconocían grandeza en Enriquillo y valentía, ¿por qué nosotros teníamos que denigrarlo y llevarlo tan bajo? El momento que yo comencé a hablar de Enriquillo, encontré que Trujillo en el año 1950 había declarado el Día Nacional del Cacique Enriquillo, donde en todos los centros educativos del país debía hablarse, e inclusive se habló de una cátedra ciudadana para que yo saliera por los diferentes centros a hablar de Enriquillo y sacar de nuevo la historia de Enriquillo, porque hubo un momento que hay que estar claro que Enriquillo fue muy reconocido por nuestro país. Ustedes lo verán con la Avenida Enriquillo, la región Enriquillo, Colegio Enriquillo, Escuela Enriquillo. El parque. ¿Cuántos Enriquillos no hay por ahí? Entonces, hubo un momento en que Enriquillo se valoró mucho. Entonces, luego desapareció y le preguntaba a la gente, no sabían de Enriquillo. Tú me hablas de Caunabo. Digo, no, Caunabo duró muy poco. Yo estoy hablando del cacique que duró 14 años enfrentados a las milicias locales de España que estaban aquí en la isla. Y, o sea, entiendo que hay mucho valor ahí para uno tomar esa decisión donde arriesgaba a toda su gente. O sea, había que tener mucho valor para usted salir de una hacienda e irse a refugiar en la Sierra del Bauruco, conociendo todas las hostilidades que ofrecían esas montañas. Entonces, nada, en buscando y buscando, comencé primero en Boyá, porque hay una parte de nuestra historia que llevó a los historiadores a creer que Enriquillo estuvo en el pueblo de Boyá. Realmente no fue así. El pueblo de Boyá se creó, por documentación les puedo decir, en el año 1555, o sea, más de 20 años después que Enriquillo murió. Se hizo con el último reducto de indígenas que se recogieron, no precisamente los indígenas naturales de la isla, sino con esos indígenas que fueron a buscar a las islas inútiles, como le llamaban a las islas Lucayas, hoy Bahamas, y esos indígenas, llamadas así porque no había oro, y para ellos eso era muy importante para los conquistadores. Entonces buscaban esos indígenas para traerlos para acá, para tenerlos como esclavos. Y al final, por orden de Felipe II, fueron recogidos y fueron llevados a esa zona, a ese nuevo pueblo llamado Boyá. Ni siquiera Sabana Grande de Boyá, simplemente Boyá. Entonces, no tiene nada que ver, me di cuenta por documentación que no tenía nada que ver con Enriquillo. Incluso estuve investigando durante 2 años en esa zona y descubrí inclusive un asentamiento del año 1000, que hace 1050, 1300 años para atrás. O sea que imagínense. De ahí pasé entonces a concentrarme en Asua, en las ruinas de esa iglesia que en el año 1751, octubre, fue destruida por un terremoto muy violento y que luego vino un maremoto. Algunos historiadores me decían, fue enterrado ahí, pero la lógica indica que no puede estar ahí porque hubo un maremoto y se llevó todo eso. Yo seguí insistiendo, gracias a Dios que no me convencieron, porque fui
chequeé el sitio y finalmente conseguí que Eduardo Hanna, con un grupo de amigos israelitas, científicos que estaban trabajando en las montañas de Asua y de San Juan de la Maguana, mapearan el suelo de las ruinas. Y ahí se encontraron 3 puntos, 2 de osamentas antiguas y uno que no se sabe si eran animales o eran osamentas humanas, pero habían 2 que sí decían ellos que eran antiguas. Bueno, esos 3 puntos fueron los que yo le entregué a Kathleen Martínez cuando ella decidió acompañarme en la búsqueda de los restos de Enriquillo, haciendo el trabajo de arqueología. O sea, pasamos de la historia y las investigaciones a el trabajo arqueológico, que sería el que nos hablaría y nos llevaría a confirmar si Enriquillo está enterrado o enterrado en las ruinas, en la iglesia Las Mercedes de Asua de Compostela, hoy conocida como Pueblo Viejo. Eso fue lo primero que le entregué a Kathleen y ha hecho un trabajo sumamente científico, comparable con los mejores que puedan existir internacionalmente, y estamos muy agradecidos y creemos que hay muchas posibilidades. Muchísimas gracias, Lidia. Como te comenté, Lidia, un programa no podía alcanzar para hablar con ustedes dos figuras de gran trascendencia y con un trabajo como este. Entonces vamos a despedir este primer programa y volvemos con un segundo programa donde ya Kathleen nos dirá qué recibió y esos especialistas que trajo, el tiempo que duraron, que pasaron un mes trabajando en las ruinas y cuáles son sus expectativas. Muchísimas gracias, volvemos en breve y los invitamos que nos sintonicen este domingo por Bajo Techo TV, canal 89 de Claro y canal 76 de Altiz y Win TV, y también en todas las redes sociales y en YouTube, Café Literario Verónica Ascensión. Muchísimas gracias.